Bien, sean bienvenidos al curso de Geografía Política en este segundo bloque del primer semestre de este año. Eh, Estamos en la sesión uno. En este curso vamos a abordar unos temas muy importantes de todo lo que tiene que ver ya no solamente con los aspectos meramente geográficos, sino también con aquellos aspectos que tienen que ver con la política internacional. Para ello, vamos a dirigirnos en las siguientes diapositivas, donde tenemos aquí cuáles son los capítulos del curso. Vamos a ver que en este primer bloquecito de 5 sesiones vamos a ver los temas de la política, poder y territorio en la primera sesión, geografía política, geopolítica y geoestrategia en estas dos primeras sesiones. Igualmente vamos a dar inicio o concluir con evolución de geografía política en esta segunda sesión para quedarnos finalmente con la forma física de los países, que esto pues nos va a llevar menos unas 3 sesiones, esto para el primer parcial. En el segundo parcial pues tenemos las sesiones 6 y 10, la posición geográfica y las formas del Estado en esta primera o sexta sesión. Iniciamos esas formas del Estado hasta la octava sesión. En la novena sesión vamos a incluir el tema de Estados Unidos y Latinoamérica e igualmente los enfoques actuales de la geografía política, con los cuales concluimos en la sesión número 10. ¿Cuáles son las competencias del curso de geografía política? Primeramente, que el estudiante comprende el sentido del estudio de la geografía política, identifica los tipos de territorios según su forma física, comprende los espacios geográficos según su posición geográfica, analiza la configuración de las formas de gobierno de los estados y analiza la situación actual de la organización política mundial con prospección al futuro humano. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Bueno, vamos a tener lectura del documento base, como siempre pues lo tenemos. En este caso que estamos a distancia, pues vamos a ver la diapositiva o vídeo del tema de la sesión semanal, como es este que estamos viendo ahorita. A realizar seguidamente las actividades propuestas, tanto los que se proponen en el vídeo, casi siempre están al final, o bien en archivos enviados por el profesor en los días asignados. El curso de geografía política pues es un curso de geografía mundial, por tanto las actividades recurrirán al uso de mapa de los países para ubicarlos e indagar datos adicionales. Toda la información estará alojada en el aula virtual de UNICA, organizada en 10 sesiones. Además, se hará uso del correo institucional, así como de WhatsApp, como siempre lo hemos trabajado. ¿Y cuál va a ser nuestra metodología de evaluación? Bien, las actividades pues tienen la finalidad de reforzar las competencias que ya se propusieron al inicio del curso y que son los aspectos que se van a evaluar. Son 5 competencias, sobre esas 5 van a girar todas las actividades de evaluación. Habrá actividades formativas, estas con el fin de que el estudiante asimile y desarrolle sus aprendizajes. Estas actividades no equivalen pues puntos para la nota parcial, pero en la medida que se ejerciten, entonces el estudiante estará mejor preparado para asumir las actividades que ya tienen un valor sumativo. Estas actividades sumativas o con valor sumativo tienen que ver con los siguientes porcentajes ya de la nota del parcial. Tenemos las actividades personales, aproximadamente pues andará por un 40% de ese tipo de actividades. 2, las actividades cooperativas, donde interactuarán los estudiantes entre ellos mismos junto con el profesor, que es la tabla de participación, y andará por un 30%. Y una actividad de evaluación parcial, que andará por un 30% también, para sumar
el 100% de la nota parcial. Bien, veamos entonces o introduzcámonos al capítulo 1, política, poder y territorio. La geografía política y la ciencia política han estado asociadas de forma natural, especialmente en el siglo XX. Entonces, política, geografía, poder y territorio son pares íntimamente unidos. Ya cuando se escuche política y geografía, va a estar siempre correlacionadas. O cuando se hable del poder, siempre va a estar correlacionado con el territorio. Una definición así breve de política, según el diccionario de la lengua española, podemos encontrar tres acepciones, como arte o doctrina u opinión referente al gobierno político, o también como actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos políticos, o bien como la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos políticos. Bien. Sin embargo, es necesario que para poder tener una mejor comprensión de estos elementos de la política, nos hagamos la pregunta, ¿sí, ¿verdad? ¿Qué se entiende por política? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahorita, activando nuestros conocimientos previos, ¿ya? Tenemos que preguntarnos primeramente qué es lo que nosotros entendemos por política. A partir de eso, entonces ustedes van a realizar algunas actividades posteriores, las que tienen que ver con las actividades de asimilación. Esto dentro del marco de la actividad formativa, es decir, no sumativa. Esto no equivale a puntos, sino simplemente para que usted se introduzca en la temática. Entonces, una vez que ya usted se hizo la pregunta de lo que usted personalmente entiende por política y ha dado una respuesta, respuesta que haya sido, entonces va a leer ahora usted los numerales del número 2 al 14 del documento base. Ya este documento base pues le tengo que haber llegado ya a su correo, a su WhatsApp, o bien directamente del aula virtual usted lo puede tener. Para ello entonces, cuando usted lea cada numeral del número 2 al 14, porque el texto está organizado cada párrafo con numerales, usted debe tener en mente al momento de leer de quién habla el numeral y seguramente de qué habla ese numeral, ya, porque siempre hay alguien que habla, ya, un especialista, un filósofo, y de qué es lo que habla. Bien, entonces cuando usted haya leído cada numeral, pregúntese entonces esas dos cositas y procure retener la idea principal de cada numeral. Hecho esto, entonces viene el momento ya de profundización con respecto a estos numerales. Con respecto a lo que se ha dicho sobre política, entonces usted debe responder a lo siguiente. ¿Qué dice Aristóteles? Eso usted lo va a encontrar en el numeral 2. ¿Qué dice Ignacio Molina? A Ignacio lo encontramos en el numeral 3 y el 9. ¿Cómo se entiende la política en los numerales 4 y 5? D. ¿Cómo se ha tratado el tema a partir de 1945? ¿Y por qué a partir de este año? Bueno, cuando usted lea, usted se dará cuenta por qué. E. ¿Cómo lo aborda J.S. Sánchez? Eso está en los numerales del 10 al 13. Y finalmente, ¿qué nos dice Taylor al respecto de la política? Esto usted lo va a encontrar en el numeral 14. Ahora bien, esto pues sería muy conveniente que usted haga anotaciones en su cuaderno. Recuerde que esta es una actividad formativa, ¿ya? Entonces usted haga anotaciones en su cuaderno sobre estos numerales para así tener suficientes elementos cuando corresponda hacer ya alguna argumentación. Muy bien. Seguidamente pues entonces tenemos la actividad sumativa. ¿Qué orientamos para este tipo de actividad? Bueno, ante todo pues que tiene un valor del 10% de su nota parcial y se evaluará por medio de una tabla de participación. Esta tabla de participación estará online. Bueno, si usted ya leyó las orientaciones previas que se enviaron en un archivo PDF a su
WhatsApp y que también lo podemos encontrar en nuestra aula virtual. Usted verá que esta tabla de participación pues estará dentro de las actividades sumativas que se orientarán siempre los días lunes. ¿Ya? Entonces recordemos, el día sábado pues es para examinar la sesión del día y hacer las actividades formativas, y a partir del día lunes se orientarán las actividades sumativas para irlas realizando paulativamente durante la semana y que serán entregadas en esos días. Como fechas límite pues jueves o incluyendo el día viernes. Bien, se sugiere además pues ya ir leyendo el capítulo 2, que tiene que ver con una definición de la geografía política, de la geopolítica y la geoestrategia. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en esta primera sesión. Solamente pues recordemos que para esta primera sesión estamos con el tema número 1, donde están los elementos de la política, recordando ahí los elementos que hay que hacer en esta actividad formativa, para luego pasar a la actividad sumativa, que es la que se va a hacer una orientación para cómo trabajar la tabla de participación. Ahí se dará seguramente pues otras orientaciones claves. Muy bien, entonces hasta aquí esta primera sesión.